Hola, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Jason Jiménez y este es su canal Fundamento Firme de Fe. En esta oportunidad estaremos aprendiendo acerca del tema el Verbo de Dios. ¿Quiere usted saber qué significa? Entonces, quédate a escuchar. El texto para esta enseñanza lo encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, el versículo 1, el cual nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Debemos recordar primeramente algo, que la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no pueden existir contradicciones doctrinales en ella. Sus enseñanzas deben guardar armonía y coherencia a través de todos sus libros. Y la misma Biblia será su propia fuente de interpretación. Fíjese que Juan nos habla de un principio. Para saber de qué principio está hablando la Escritura, pues es necesario que acudamos al contexto del cual se viene hablando. En el versículo 3 nos sigue diciendo la Escritura: todas las cosas por Él, es decir, por el Verbo fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos está hablando del principio en el cual fueron creadas todas las cosas, lo cual nos remonta al Génesis de la creación misma, donde nos dice la palabra Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, ¿qué relación existe entre Dios y el Verbo? Porque Juan nos dice que por el Verbo todas las cosas fueron hechas, mas Génesis nos habla de que Dios fue quien creó los cielos y la tierra. ¿Será que hay una contradicción bíblica allí? ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo entiende? Claro que no existe contradicción. Sin embargo, ambos textos tienen la razón, y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Y el mismo apóstol Juan nos da luz en el texto que acabamos de leer. Fíjese en algo. Juan utiliza la declaración: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué le parece si lo miramos en otra traducción bíblica? ¿Qué le parece si lo miramos en la Biblia de Jerusalén? Este mismo texto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, es decir, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Esta traducción lo que nos dice es que el Verbo es la palabra de Dios. El término griego que se utiliza aquí para el verbo o la palabra es el término logos, el cual se traduce como pensamiento o razón, como habla o discurso, como pensamiento, como conocimiento. Puede traducirse para referirse a aquella palabra que es producto de una reflexión racional. Según lo anterior, para el apóstol Juan, el Verbo era la expresión del pensamiento de Dios a través de la palabra. Por eso Juan dice que el Verbo, la palabra, era con Dios y la palabra era Dios mismo, por la razón de que su palabra, la palabra de Dios, representa su poder, representa su presencia, su esencia. No podemos separar a Dios de su palabra. La palabra es inherente a Dios mismo, de la misma forma que no puedo separar mi palabra de mí o decir que mi palabra es una cosa y yo soy otra. No es posible hacer eso. Sin embargo, muchos podrán estar diciendo: pero es que ese es su concepto, es su pensamiento. No vine yo aquí a decir mi pensamiento. Vine a mostrar por la palabra de Dios esto que estoy diciendo, y quiero que usted también lo lea.
Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, su versículo 3, el cual nos dice la palabra de Dios. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está claro, el verbo es la palabra de Dios por la cual fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y es por la fe que debemos entender esto. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Lo que hoy conocemos y vemos fue hecho a partir de lo que no se veía, a partir de la palabra de Dios, de su poder. El libro de Romanos nos dice en su capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. En el momento que Dios trajo a la existencia todo lo que existe, su poder, su palabra, su existencia se hizo visible para la creación, para nosotros. En ese momento es que Dios manifestó e hizo visible su poder. La Escritura también nos enseña que Dios es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El poder de Dios tiene voz y tiene palabra. Leamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5, lo que nos dice el apóstol. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, sabiendo que este verbo es la palabra de Dios misma, la cual estaba con él al principio, de que Dios decidió crear todas las cosas, es necesario poner claridad en la palabra de cuál Dios fue que fueron hechas todas las cosas. La palabra de cuál Dios, cómo se llama, cuál es su identidad, cuál es su calificativo. ¿Desea usted saberlo? Vamos a ver. Isaías capítulo 44, versículo 24. Me encanta este libro de Isaías. Mire lo que dice el Señor. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ese Dios que creó todas las cosas es Jehová, es el Padre Creador, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios que existe. Dice que Él lo hizo todo, no necesitó ayuda de nadie, porque Dios no necesita ayuda. Dios es autosuficiente, es soberano, es omnipotente. Un Dios que necesita ayuda deja de ser todopoderoso. Pero lo lindo de esta enseñanza es que Dios mismo está diciendo, abriendo el entendimiento para decir, yo Jehová lo hice todo por medio de mi palabra. El mismo Isaías en el capítulo siguiente nos afirma y nos confirma esta declaración. Isaías 45, 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios es uno por siempre. La palabra de Jehová es el verbo creador. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló por el aliento de su boca. Sin el verbo o la palabra de Dios, nada hubiese sido hecho, por la sencilla razón de que si Dios no habla, nada se hace. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué maravilloso, qué bonito, qué bueno que usted esté en este momento teniendo entendimiento. Qué bueno que si usted hoy pensaba de otra manera acerca de este texto, la palabra esté siendo luz. Dios habló y las cosas fueron hechas. Fue Dios mismo quien dijo en Génesis 1:3, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué bueno que esta enseñanza esté siendo luz a su vida. Qué bueno que esta enseñanza pueda hacer que su entendimiento sea renovado, que usted pueda hoy estar creyendo conforme a lo que Dios está hablando, que sea Dios quitando las tinieblas de la ignorancia, del error, del desconocimiento, y sea brindándole esa sabiduría y ese conocimiento que Dios quiere que usted hoy tenga. Gracias le damos al Señor en esta hora, porque sé que esta palabra ha quedado en su pensamiento. Y si usted hoy no creía, no pensaba así, pero considera que esta enseñanza es veraz, que esta enseñanza es conforme al propósito de Dios y a la verdad que hay en la Escritura, recíbala y gócese en ella y permita glorificar el nombre del Señor Jesús por medio de su entendimiento, de su fe. De esta manera espero que este video haya sido de edificación para usted, que le haya quedado un pensamiento importante para seguir aprendiendo cada día de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video.